Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Vamos a estarnos preparando ya para, Dios les bendiga. Nos vamos a estar preparando ya para esta tarde, poder meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar nuestra enseñanza de esta tarde, hoy viernes. Que Dios bendiga a todas las personas que estarán allí, hermanos, amigos, que estarán viendo este mensaje que tenemos, que queremos presentar hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos de alguna manera ser de edificación a las personas que estén conectándose, oyendo la palabra del Señor. El Señor me los bendiga a todos. Les deseo bendiciones, hermanos. No nos hemos podido ver en persona, pero a través de este medio podemos comunicarnos, ¿verdad? Dios me los bendiga a todos. Quiero hacer una oración y después estaremos entrando a lo que es la palabra de nuestro Dios. Amado Jesús, en tus manos estamos, Señor, en esta hora pidiendo, oh Dios, tu guianza, que tú seas, Dios amado, quien esté dirigiendo nuestras vidas, dirigiéndonos, Señor, en tu palabra, guiándonos, amado Jesús, y trayéndonos entendimiento de tu palabra, para que podamos, Dios, ser fortalecidos en tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, amado Señor, a usted toda honra y toda gloria y alabanza. Amén. Bien, hermanos, pues los que ya se han ido conectando, vamos a ir a la Biblia, ya que la Biblia es la fuente de vida, la que nos da ese alimento que necesitamos, ¿verdad, hermanos? Nos trae esa bendición, nos aviva en el sentido espiritual y en todo sentido la Biblia es vida. En Primera de Pedro, el capítulo 1 y el verso 6 y el verso 7, vamos a leer ahí. De ahí vamos a empezar nuestro tema de esta tarde. Hoy, ¿qué día es, hermanos? Ya se me olvidó, viernes. No recuerdo la fecha exacta, pero ahí después la veremos, ¿verdad? Vamos a hablar hoy, hermanos, de la fe, pero la fe debe ser probada. De eso es de lo que me vino a mi corazón hablar. ¿Sabe por qué? Les explico por qué. Estaba hablando con una persona no cristiana y esta persona no cristiana dice: ¿sabes, Juan? Yo veo que lo que hoy está pasando acá es que Dios nos está pidiendo algo. ¿Y por qué digo una persona no cristiana? Porque cuando es cristiano dicen, sí, pues son cristianos, solo piensan en Dios. Pero no es un cristiano. Y él dice, Dios algo nos quiere decir, nos está pidiendo algo, y yo no creo que es otra cosa, sino es que es Dios quien trata de hablar algo. Y yo entendí que Dios estaba probando la fe de la iglesia. Pero hay bases bíblicas para eso. Vamos a ver hoy en este tema si hay bases bíblicas para Dios probar a su iglesia o no. Y vamos a ir quizás viendo testimonios desde hace muchos años o miles de años, cómo Dios probaba la fe de la gente, probaba a las personas, y Dios lo sigue haciendo. Y de eso vamos a estar hablando hoy, hermanos, en el pasaje que les mencioné de Primera de Pedro 1 y el verso 6. Dice la palabra del Señor así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Sometida a prueba vuestra fe. Oiga eso, hermano. Sometida a prueba vuestra fe. Y eso está hablando a la iglesia. No le está hablando a los del Antiguo Testamento,
al judaísmo. No, es a la iglesia quien le habla el Señor y le dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos queridos, este pasaje, el primer pasaje nos dice que vamos a tener aflicción. Va a haber aflicción y diversas pruebas. Diversas pruebas. La hermana puso el texto allí, uno de los textos, el 6. Que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que se va a probar acá? La fe de la iglesia, hermano. ¿Y cómo se prueba? Allí dice, el oro es perecedero y aún así se tiene que probar con fuego. Si el oro pudiera hablar, ¿qué diría, hermanos? Gritaría. ¿Sí saben cómo se prueba el oro? Por ejemplo, si usted tiene una moneda de oro y dice la moneda en su inscripción que es oro de 20 quilates, hay un tipo de lumbre o soplete que le llaman, que lo ajustan a 20 quilates y se lo pegan a la moneda. Si es falso, que no es de 20, se le hace un hoyo a la moneda. Pero si es de 20, no le pasa nada. Así que es la forma que se prueba el oro. Y nuestra fe, que no es perecedera como el oro, tiene que ser probada por fuego. Ahora, ¿qué significaría fuego en la prueba del hombre? ¿Qué entienden ustedes, hermanos, que me escuchan? ¿Qué sería la prueba de fuego para la iglesia, para el hombre? Algo difícil, algo que te va a costar una lágrima, algo que te va a poner en circunstancias difíciles. Y es necesario que entendamos esto, hermano. Ahora, esto del famoso COVID, ¿no será una prueba que Dios quiere ver quiénes realmente son su iglesia y quiénes no? ¿Quiénes realmente tienen fe y quiénes no? ¿Quiénes le creen verdaderamente y quiénes no? Es bueno pensar en esto, hermano. Porque una prueba de fuego no es cualquier cosa. Es algo tremendo. Quiero mencionarles, hermano, pensemos en la prueba que sufrió Daniel, el profeta Daniel. La gente hoy no la cuentan bien fácil, pues simplemente lo echaron allí y durmió con los leones y se salió. ¿En realidad usted cree que así fueron las cosas? Ese pozo de leones lo tenían allí para castigar a personas matándolas de esa manera. No creo que lo hicieron para Daniel. El pozo ahí estaba, hermano. Era algo horroroso. Y las personas castigadas de esa manera eran alimento para los animalitos allí. Y estos animales tienen la costumbre que lo que usted les avienta ahí lo cachan en el viento, lo agarran y lo empiezan a desbaratar. Por eso era el terror de la gente que los aventaran a ese pozo. Y a Daniel se le prohibió, ¿qué? Orar. Se le prohibió, él no estaba ofendiendo a nadie, él estaba haciendo lo correcto, solamente porque oraba a su Dios. Mire, a él dijo, prefiero perder mi vida que dejar mi comunión con mi Dios. Y hoy parece ser que la iglesia, hermano, está al revés. Observe la iglesia, van a trabajar, van a las tiendas, pero a la iglesia no porque me pegan el COVID. ¿Qué le parece eso a usted? A ver, haga sentido común. Voy a las tiendas, voy a trabajar,
voy para acá, voy para allá, pero a la iglesia no porque me pegan la enfermedad. Piense, ¿qué es lo que está pasando? Daniel, por no dejar su comunión con Dios, dijo, si Dios me quiere llevar, me muero. Pero yo mi comunión con Él es. Y ahí, en medio del fuego, porque eso era un fuego terrible, una prueba de fuego horrenda entre vida y muerte. Ahí Dios se glorificó, tapando la boca de aquellos feroces animales, dándole la victoria a Daniel. Y eso, hermano, fíjese, eso es lo que la Biblia en el pasaje que leímos ahora dice que sea hallada en alabanza. La fe de nosotros hallada en alabanza y gloria y honra. Pero si nosotros somos acobardados, hombres de poca fe o sin fe, hombres que nos acobardó cualquier prueba, ¿usted cree que vamos a hacer, nuestra fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra? No, va a ser lo contrario. Por el miedo, por el pánico. Ahora yo le tengo una malísima noticia hoy en este día. ¿Quieres saberla? Te vas a morir. Sea de COVID o sea otra cosa, pero te vas a morir. Yo también. Le andamos huyendo a la muerte, ¿no? Pues nos vamos a morir, por si no lo sabían. La Biblia dice, establecido está para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Establecido está, hermano. Y si Dios no quiere, no nos vamos a morir. Y si Dios quiere, nos vamos a morir hasta de un resbalón por aquí allá afuera. Entonces, hermano, ir a adorar al Señor, ir a alabar al Señor. Mire, las iglesias se han abierto y ¿sabe qué? No llega la gente. ¡Qué pena, hermano! Hay iglesias que dijeron, bueno, las hacemos afuera, ni afuera. Hermanos, en los autos, quédense en los carros, ni en los carros. ¿Qué está pasando con la iglesia de Jesús? Despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, resplandece. ¿Por qué duermes entre los muertos? ¿Dónde está la valentía de la iglesia de Jesús? Yo no me quiero exponer a la muerte, hermano. Te vas a morir, te lo garantizo. Te vas a morir, si no hoy, mañana o pasado. Pero tarde que temprano, para allá vas, igual que yo. ¿O qué? ¿Tú piensas que eres eterno acá? No, esa es una doctrina errónea. De que nos vamos a morir. ¡Nos vamos a morir! Entonces, hermanos queridos, mejor es estar con Cristo. Estar bien con Cristo. Si Daniel se hubiera acobardado, hermanos, su fe nunca había sido vista en alabanza, en gloria y honra, como hasta hoy día se honra al profeta por su decisión firme y sólida. Ha sido un orgullo a la nación, y no solo a la nación, al Dios del cielo, y aún a nosotros como iglesia. Esa decisión de fe firme, sólida de Daniel, hasta hoy día está en alabanza, en gloria y en honra. Pero ¿qué va a ser de la iglesia si no tenemos fe para nada, hermano? Que todo nos espanta. ¿Qué va a pasar, iglesia? ¿Cree que vamos a estar delante del Señor en alabanza, en gloria y en honra? Jesús es el autor y consumador de la fe. La iglesia deberíamos de tener más fe, hermanos queridos. Y si no tiene fe, pues pídale al Señor. Auméntame la fe, Señor. Iglesia de Cristo. Si este virus se queda para toda la vida, ya no vamos a ir a la iglesia. Yo creo que usted se pregunte, este virus ya no se va. Y por este virus usted ya no va a ir a la iglesia. ¿Qué me puede decir a eso, hermano? Está caliente aquí, hermanos. Porque mire, si este virus ya se va a quedar aquí, hermano, entonces quiere decir que nos vamos a encuevar y ahí se acabó la iglesia. ¿Qué le parece eso a usted, hermano querido, que me estás escuchando? ¿Acaso Dios nos llamó para eso, hermano?
Yo le pregunto, ¿Dios nos llamó para que nos acobardemos ante cualquier problema? ¿Para que el miedo atrape a los cristianos? Si usted anda muriéndose de temor, hay una cosa: falta amor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Acuérdese de eso. Cristo vive. Alabe a Dios, hermano. Dele la gloria al que vive para siempre. Y si pensáramos en los 3 hebreos, hermano querido. Si pensáramos en los 3 hebreos, ¿ustedes creen que fue, como dicen los gringos, piece of cake? No, hermano querido. Es así que fue literalmente prueba de fuego. ¿O no? Esos hombres, hermano, tendían a castigar a la gente de una manera terrible. Ese horno no lo hicieron para los 3 hebreos. Ya estaba allí, hermano. Por eso el hombre mandó a calentarlo 7 veces más de lo normal. O sea que normalmente ese horno lo calentaban a una temperatura. Pero ahora, 7 veces más de como normalmente. Quiere decir que por años ya tenían ese horno allí. Ahora lo mandan a calentar 7 veces más para echar a los hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Esos hombres representan la iglesia de hoy también. Daniel también. ¿Qué dijeron estos muchachos? Mira, rey, si tú quieres echarnos al horno, échanos. Pero nosotros no vamos a parar de ir a la iglesia. Ahí vamos a estar, pase lo que pase. Y el rey se enojó. Se enojó con que no me van a adorar mi estatua. No van a desobedecer a su Dios. A ver, vénganse para acá. Tráiganmelos. Amárrenlos. Llévenlos ante el horno para que lo vean ahí. Imagínense, lo están amarrando y viendo aquel fuego tan terrible. Hermano, ahora piense que usted era uno de esos hebreos. ¿Qué hubiera hecho? Pues por lo que veo, mucha iglesia hubiera corrido de rodillas al pie del rey. Aquí te adoro, pero no me mandes a ese fuego, porque es una prueba muy, muy pesada. ¿O no? Miren, nos lo pintan en dibujitos y qué bonito ahí amarraditos. No, hermano, es literalmente lumbre. Los iban a calcinar. Eso era horrendo, terrible. Pero ellos tomaron una decisión de fe. Dios, dijo, nos puede salvar. Pero si no lo hace, nosotros no le vamos a desobedecer. Esa debe ser la actitud de nosotros los cristianos, hermano. Pero la iglesia está brillando, pero por la ausencia, hermano. Y no me refiero solo a Iglesia Pan de Vida. Satanás llenó de terror las iglesias por todo el mundo. Este es el problema grave. Espiritualmente, mire, lo que hizo Satanás, derrumbar las iglesias con eso. Pero no derrumba la iglesia de Cristo. Se derrumban aquellos que no tienen la fe, que tienen miedo a morirse. Jesús dijo que Él daba la vida por nosotros y que nosotros estuviéramos dispuestos también a dar la vida. Estoy crucificado con Cristo. Gloria a Dios, Cristo vive, hermano. Hay que ser valientes en esto. No podemos acobardarnos. No tenemos un llamado de cobardía, ni hay ministerios de cobardía, sino de valientes. Los cobardes, la Biblia los sentencia. Acuérdese de eso. No entrarán al reino de Dios los cobardes. Está escrito en la palabra. Hay que ser valiente. Y si hay que morir, hermano, yo no le digo que vaya usted a andar tentando a la muerte o a la maldad. No. Yo le digo como lo hicieron los hebreos. Sirvo a mi Dios, estoy con mi Dios, y si obedeciendo Él quiere que me vaya, me voy, pero que sea con Él.
Pero hermano, cuando el hombre está lleno de miedo, aterrorizado, espantado, no tiene el amor de Cristo en su corazón. Si usted es uno de esos, hermano, tírese en ayuno y en oración hasta que Dios lo restaure, hasta que Dios lo levante y agarre esa valentía y vuélvase al camino de Dios. No podemos quedarnos en esa condición, hermano querido. Dios nos llamó para ser más que vencedores. Dios nos llamó para darnos poder. Dios nos llamó para que se vea que usted es un siervo, una sierva de Dios donde quiera que usted esté. Que no sea usted el cobarde. Usted sea el que transmite valentía, ánimo, poder a los demás. No para estar espantados, temblando. ¡Ay, qué me va a pasar! Nos vamos a morir. Claro que nos vamos a morir. Pero que sea la voluntad de Dios. Sirviéndole a Cristo, que como dijo cierta persona, al pie del cañón hasta quemar el último cartucho. Esa es la condición que debe tener la iglesia en todas partes del mundo. La iglesia no puede estar espantada. No es voluntad de Dios que la iglesia esté aterrorizada. Dios jamás llamó a la iglesia para eso. La iglesia tiene que ser un pueblo de gente valiente, respetuosa, sí, pero valiente. Nunca tentar a Dios, claro que no. Él es nuestro Señor, pero valiente. Hace lo que tiene que hacer para servirle a su Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Sadrach, Mesach y Abednego, viendo la lumbre, hermano, ellos dijeron, morimos, pero morimos por nuestro Señor. No vamos a renunciar a adorar a nuestro Dios. No vamos a adorar a otro Dios. No vamos a terror. Mire, hermano, yo creo que el terror en algún momento quiso llegarles el miedo y la cobardía. Pero ellos dijeron, en Dios vamos a fortalecernos y vamos a ir a la muerte porque queremos obedecer a nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Ahí, Señor Jesús, ahí llegó el Señor Jesús en medio del fuego. Pero ¿cuándo llegó? Cuando el fuego estaba allí, cuando la lumbre estaba sobre de ellos. Hermano, la gloria de Jehová se vio en ese lugar y Jesús mismo estaba con ellos adentro del fuego. Esto es lo poderoso, esto es lo grande, que si no nos metemos, hermano, a la obediencia para cruzar la prueba, no vamos a ver tampoco su presencia. Los hebreos no vieron nada hasta cuando estaban adentro del fuego. Cuando estaban en ese fuego, hermano querido, allí está Jesús con ellos. Cuando el hombre se dispone a obedecer a su Dios por encima de todas las cosas, no hay cosa, no hay gobierno, no hay maldad, no hay virus, no hay nada que lo pueda tocar porque Dios está con él. Nuestra batalla es ser obedientes a Dios y ahí está toda la victoria. Cuando estos hombres caen adentro del horno, no intentaron salirse. Ni siquiera dice la Biblia que gritaron. Los que los echaron, hermanos, se fueron muertos. Ellos sí se murieron. Pero abajo, adentro del horno, el rey que dio la orden, cuando él vio hacia ese horno y vio que andaban 4 para la gloria de Dios, y gritó y dijo, ¿no fueron 3 los que echaron? Sí, señor. Pues yo veo 4. Yo veo 4 y uno es el Hijo de los dioses. No sé bien lo que estaba diciendo, pero lo que está diciendo, el Hijo de Dios está con ellos. Un impío dando testimonio de que Dios no desampara a sus hijos en medio de la prueba. Pero los hijos no pueden estar acobardados. Piense si estos hebreos, hermano querido, piense si estos hebreos hubiesen acobardado, la gloria de Dios no se había visto en ese lugar. Si estos hebreos se hubieran acobardado y se hubieran ido a arrodillar ante la estatua, hermano, la fe de ellos nunca hubiese sido hallada en alabanza y en gloria y en honra. Nunca. Hasta hoy, Sadrach, Mesach y Abednego son puestos en alto
como hombres de Dios, como hombres valientes. Pero ¿sabe qué? Y su fe fue puesta en alto. Pero no así aquellos que se acobardaron. No así aquellos que no quisieron obedecer. ¿Qué va a salir de todo esto, hermano, que está pasando ahora? Mucha iglesia se tiró a correr. Todavía no estamos en la gran tribulación, hermanos. Espérense. Espérense. No corran antes. Dijo un hermano, te estás muriendo antes del balazo, hermano. Imagínese, piense por un momento cuando sea literalmente la gran tribulación. ¿Cuánta iglesia va a quedar? ¿Cuánta iglesia va a quedar? Le pregunto a usted. ¿Usted va a estar allí si viene la gran tribulación y usted está acá? Si le dicen no vuelvas a adorar a tu Dios o te vamos a cortar el cuello. Pero si un virus no está tan espantados, imagínense, hermano. El cristiano es llamado para ser un hombre y mujer de fe. Creerle a su Dios y punto. No crea la basura que ve en la televisión. Eso, hermano, te llena de pánico y de miedo. Es el mismo diablo metido allí. Hermano, creamos a Dios. Es a Él que le vamos a creer. Sea sabio, infórmese, está bueno todo eso, pero no reciba la basura que lo deje a usted espantado, apartándose hasta de las cosas del Señor por ese terror, hermano querido. Dios es real. Si usted pudiera preguntarle a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué piensas de tu Dios? ¿Es real o no es real? Si usted le preguntara a Daniel, ¿qué diría? Hermano, y los hombres de Dios a través de los tiempos han sido probados, no solo estos. Mire, Abraham, el padre de la fe, no fue probado una vez, varias veces en su vida. Lo que nos dejan escrito, él fue probado. Su fe fue probada, hermano querido. La Biblia dice que le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A donde yo te mande. ¿Es fe o no es fe? ¿Es acto de fe o no es de fe? Claro que es un acto de fe. Pero cuando vino la prueba de fuego para él, cuando la voz del Señor vino, le dijo a Abraham, heme aquí, Señor. Ese hijo que tú tanto quieres, a tu único hijo, me lo vas a ofrecer en sacrificio. ¿Cómo cree? Piensa, hermano, en usted. Su hijo. Abraham era el único hijo de su matrimonio. Ese niño. Lo amaba con su alma, hermano. Yo soy padre de un hijo. Y lo puedo comprender. Y mire, yo estoy seguro que Abraham, si le hubiera dicho un gobernante, un rey, voy a matar a tu hijo, Abraham lo defiende hasta con los dientes, hermano. Era hombre de guerra. Cuando se llevaron a Lot aquellos reyes, ¿sabe qué hizo este hombre? Cuando agarraron a los reyes de Sodoma y todo eso allá, y se llevaron a Lot también, agarró sus 318 empleados que él tenía, sus sirvientes, y fue a pelear, hermano, y a aquellos reyes que traían soldados y traían tanta gente, con 318 los bajó y les quitó todo, para que vea quién era Abraham. Pero aquí el que le estaba diciendo era su Dios. Yo creo que esa noche Abraham ya no pudo dormir. ¿Cómo cree que sentía en su corazón, hermano? ¿O qué creen? ¿Que no sintió nada? ¿Usted qué piensa? Los días que duró de allí hasta ir a cumplir esa orden de Dios, ¿cómo cree que estaba este hombre, hermano? Deshecho. Lo más amado. Dios mismo le dice, a tu hijo que tanto amas o al que tanto amas, a ese me lo vas a ofrecer en sacrificio. Y tú mismo le vas a cortar el cuello. Y lo vas a quemar en sacrificio. Qué prueba tan pesada. Pero fue en obediencia y Dios le dio la victoria. Por eso es llamado el padre de la fe.
La iglesia necesitamos, hermano, tener fe activa y va a ser probada. Hermano, mucha gente dice, es que yo soy débil al pecado y mi debilidad es la que me lucha, que me prueba, que no alcanza mi dinero ni prueba. No, hermano, hay luchas mucho más fuertes que eso, pesadas, pruebas donde Dios prueba al hombre. Entonces es necesario que el cristiano sepa que debemos ser probados. Israel en el desierto fue probado muchas veces, duró 40 años. Y dice, Dios hizo eso para probarte. Ya ve que si Dios prueba al hombre, a los que le sirven Dios los pone a prueba. Hermano querido, ¿te has puesto a pensar que todo esto no será que Dios nos está poniendo a prueba y que a veces nosotros estamos haciendo el ridículo delante de Dios? Dios tiene el derecho de poner a su pueblo a prueba, hermano querido. Y el cristiano debe saber esto. Dios siempre lo ha hecho. Lo hizo con Daniel, lo hizo con los hebreos, con los Sadrach, Mesach y Abednego, lo hizo con Abraham y lo hizo con todo el pueblo de Israel. Oiga, hermano, y en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla mucho, hermano querido, de la prueba de la fe, de lo que es la fe. Jesús hizo muchas cosas y habló de la fe. Y le voy a hablar de un pasaje, ahí le voy. Mateo 8:25. Dice la Biblia, perdón, y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Qué diría Jesús a los cristianos de estos días que están muriéndose de miedo, espantados? ¿Qué Dios les diría? ¿Por qué estás amedrentado, hombre de poca fe? ¿Por qué estás espantado? ¿Por qué estás traumado, hombre de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a la mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Hermano, quiero que veas esto. Si estos hombres, Dios los reprende y les dice, mire, hermano, estaba acostadito el Señor. Ellos estaban ahogándose. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que estaba pasando? ¿Por qué se hacía el dormidito ahí? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús con esos hombres? No los estaba pasando por una prueba, como hoy nos está pasando a nosotros. Una prueba para ver su fe de ellos. Y les reprende, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Cómo cree que se quedaron aquellos hombres? Se levanta y reprende los vientos y el mar se calmó. Mire, si tiene poder tu Señor, óyeme bien, mi iglesia, tu Señor tiene poder para calmar los vientos, para que la mar le obedezca. Y usted amedrentado. ¿Qué pasó con tu fe? Si tu Señor tiene poder para controlar, da una orden al aire, a la mar, a los vientos, y todo le obedece. Si Él dice, no me toques a esta persona, ni el diablo la puede tocar. Pero, ¿qué pasa con nuestra fe? Jesús les llama amedrentados, porque tenían poquita fe. Hombres de poca fe. Es una reprensión. ¿Qué nos diría Jesús ahora, hermano? Si te hablara a ti directamente, ¿qué te diría? Muy bien, mi hijo, estás encuevadito aquí. ¿Eso cree que le diría? ¿Qué le diría Jesús?
¿Por qué estás espantado, hombre de poca fe? Reprende la enfermedad, ponte a orar, levántate. Sé de bendición para los demás. Me imagino que eso diría. Porque, hermano, el Señor tiene todo el poder y si tú estás con Él, Él te va a cuidar. Y si te vas a morir, Él va a dejar que te mueras para que te vayas con Él. Perfecto. Yo sé que nos tenemos que ir un día. Yo siempre le he dicho a Dios, Señor, yo quiero morirme cuando tú quieras. Que el diablo no venga a quitarme a mí la vida. No se lo permitas. Me voy a morir el día que usted quiera. Tengo que estar bien seguro que es su voluntad y me voy feliz con usted. Eso es todo lo que pido. Nomás que el diablo no meta su cuchara acá. Sea mi Dios y amén. Yo me voy con él. Así debe ser, hermano. Porque sabemos que no somos eternos en esta tierra. Cristo vive. Mírenla, oiga más. Jesús, dice Mateo 14, hizo más algo que Jesús. 14, el verso 30. Dice, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién fue ese hombre? Pedro. Óigame, hermano, está Pedro viendo a Jesús caminar por el mar, ve a su Señor por encima del mar, pero no estaba muy seguro si él era. Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Jesús le dice, ven. Y empieza aquel hombre a caminar por encima del agua, hermano. Pero fíjese lo que pasó, hermano. Este señor llamado Pedro, el gran apóstol, iba caminando por encima del agua. Pero cuando oyó el estruendo de las olas y aquel bufido del mar tan terrible, ¿qué hizo? Volteó su cara, la quitó de Jesús y la puso en el problema. Y se fue al pozo. Aquí hay mucha enseñanza, hermano querido. Ahí le entró la duda. Y dudó. Pero si su vista hubiera sido puesta en el Señor, no hubiera pasado eso. Por eso le dijo Jesús, ¿por qué dudaste? Ahora, para nosotros, cuando usted quita su mirada de la palabra de Dios, de Cristo Jesús, y la pone en la asquerosa televisión, usted va para abajo. Usted se hunde. Usted se hunde porque ha quitado la mirada del Señor y la ha puesto donde le va a traer miedo, terror, espanto. Va a estar amedrantado usted. O si no era televisión, es su telefoncito allí que está viendo puras cosas malas, 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 malas. Tu fe va para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. Y a rato estás hasta temblando de miedo allí. El hombre, la de Dios, la mujer de Dios, temblando, muriéndose de miedo. Porque quitó su mirada del poderoso. Esta es clave, hermano. Todo hombre cristiano que quita su mirada del Señor y la pone en el problema, se hunde. Le voy a hablar más claro. Toda persona que se enfoca en el problema es enfocarse en la voluntad de Satanás. A ver, toda persona que quita la mirada de Jesús y la pone en su problema es la obediencia a Satanás. ¿Sí me escuchó? Si usted está clavado en su problema, ay, mi enfermedad, mi enfermedad, mi enfermedad, usted está más en obediencia a Satanás que a Dios. Porque Satanás lo quiere derribar con eso y usted está en el terreno de Satanás para ser derribado. ¿Por qué no ve la grandeza de Dios? ¿Por qué solamente ve allí ese error, ese problema o lo que sea que usted tiene ahí?
Mire a Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. No quite la mirada de allá. Pero que me duele, pues que duela. Pero el Señor poderoso es el que está contigo. Y el ejemplo este es maravillosísimo, hermano. Lo que a Pedro le pasó aquí, que cuando quita la mirada de Jesús, se hunde. Todos nosotros los cristianos, cuando hemos quitado la mirada de Jesús y la ponemos en el miedo, en el terror, en lo que nos dicen los noticieros, hermano, nos hundimos, aunque seamos cristianos. Porque estamos poniendo la mirada donde nos quita la fe. Necesitamos fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Cristo vive. Y no estoy enojado, ¿eh? No voy a pensar, el hermano Juan está enojado. No, hermano. Solamente que a veces digo cómo el diablo nos engaña. Y al rato, si usted no se cuida, al ratito usted está temblando de miedo por ahí, sudando frío. ¿Por qué? Porque se le puso cuidado a lo que Satanás dice y no a lo que Dios dice. Dice que cuando después de que Pedro y Jesús subieron a la barca, oiga esto, cuando subieron a la barca, todo se calmó. Pero Pedro ya había fallado. Hermano queridos, nosotros es posible que estemos en esa condición, que estemos fallando, poniendo la mirada en el problema y no en Jesús. Puesto los ojos en el problema. Ah, no, ¿verdad? ¿Cómo dice la Biblia? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él, no en el problema, hermano. Si usted no quiere andar con miedo, estar amedrantado, no esté mirando al problema, esté mirando al poderoso de Israel, a Cristo Jesús. Él fortalece tu fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Los llevo a Mateo 13 y el verso 20. Dice la Biblia así: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y corre o cae. ¿Cierto o no? Cuando el hombre no está bien fundado en la palabra, mientras las cosas caminan bonito en la iglesia, gloria a Dios, aquí vamos bien. Ahí vamos bien. Pero cuando viene la prueba por la palabra, cuando viene la situación difícil, a correr se ha dicho. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, es necesario fortalecernos en la palabra. Leer mucha palabra, hermano, leer mucha palabra, mucha palabra. Y te voy a dar un consejo: si sientes miedo, más palabra y más palabra, hasta que te fortalezcas y no estés amedrantado, espantado, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios no llamó al hombre a servirle lleno de cobardía. No. Tiene que tener valentía. Aunque la muerte esté enfrente de él, tiene que tener valentía. Es más, los cristianos deben enfrentar la muerte con valentía, con dignidad. No estar muriéndose de miedo. Leemos más en la palabra del Señor. Dice la Biblia en Mateo 6:29. Oiga esto: pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Mire, ahí nos menciona 3 problemas que la gente se espanta. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar o beber? ¿O con qué nos vamos a vestir? No tenemos. Dios dice que tengamos fe. Dios dice que a las hierbas del campo, a las plantas, a los árboles, a los pajaritos, Dios no los deja caer. Dice, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe?
Jesús usó esta frase muchísimas veces, hermano, porque Él quería que la gente tengamos fe. Fe es creerle a Él. Creer a Él. Y la fe está ligada a la obediencia. El hombre que cree, que tiene fe, obedece. Y el hombre que no tiene suficiente fe, no obedece. La fe se ocupa en todo lo que es la iglesia, en todas las áreas, en todo lo que es tu vida cristiana. En todas las áreas se requiere de la fe. Y para estos problemas que estamos pasando ahora, es necesario aumentar nuestra fe. Porque es posible que Jesús te esté hablando a tu oído y te diga, hijo, eres hombre de poca fe. Aumenta tu fe, levanta tu fe. Lee más Biblia, crea la palabra, no creas a las noticias que ves. Crea a Dios. Tú tienes a Dios contigo. Tú tienes esa bendición de que Dios te protege y te cuida. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí, pídeme a mí y yo. Mire, ni siquiera dice, te voy a mandar ayuda, te voy a mandar un ángel. No, yo te responderé. ¿Cuántos pueden decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Y cuántos lo pueden creer? Porque es diferente decirlo que creerlo. Mucha gente dice, qué bonito se oye, pero no lo cree. Pero es necesario creerle al Señor, hermano querido, con todo nuestro corazón. Y Él no tira por tierra sus palabras, ni tampoco defrauda a aquel que le cree de todo corazón. Aquel que se pone en la brecha, en fe, Dios no lo va a dejar solo. Bendito el nombre de Jesús. Ay, Dios mío. Voy a leerle más. En Mateo 16, 8. Bueno, desde el 7. Dice, y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes, pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe. Oiga, ¿cómo les habló? ¿Por qué dudasteis? ¿Por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ellos les había dicho, cuídense del pan de los fariseos, de la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, nos está diciendo porque no traemos pan, ¿qué vamos a comer? Y dice Jesús, ¿por qué piensan así? Jesús está hablando de la levadura, que es la doctrina de ellos, la enseñanza de ellos. Y lo que está hablando es, bueno, no tienen fe porque yo de unos cuantos peces y unos panes y le di comida a 5,000. ¿Cómo se pueden pensar que le estoy diciendo que porque no trajeron comida? Si yo la puedo multiplicar donde sea. Hombres de poca fe. Otra vez no estaban pensando carnalmente y no en el sentido de fe, de espiritualidad. Solo que ver cuántas veces el Señor se tiene que dirigir al pueblo hablándole, hermano, de la fe, de tener fe, de no ser hombres de poca fe, de no estar amedrantados y espantados, acobardados. La cobardía te puede matar. El miedo te puede matar. El diablo quiere que estemos todos acobardados. Que usted huya de la iglesia y no se vuelva a parar allí nunca. Eso es su deseo de él. Pero hay cristianos que están entendiendo el mensaje. Hay cristianos que dicen, yo me agarro de Cristo y de ahí no me suelto jamás. Cristo es mi fortaleza. Él promete estar con nosotros todos los días. Él dice, yo les doy poder. Hermano querido, tenemos que agarrarnos del Señor en estos momentos y crecer en la fe, que no nos espante nada, hermano. Y otra vez, yo no quiero ni estoy invitando a que sea usted irreverente o irrespetuoso o que no respete las reglas que le ponen en las tiendas, que use esa cosa y
la gamarra, digo, la máscara, hombre. Está bien, pues eso nos lo pide, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y si le dijera que guantes, pues use guantes, no hay problema. Pero su fe de usted internamente es lo que afecta. Cuando usted ya no le cree a Dios, sino que le cree a personas que a veces están hasta echándole mentiras, hermano. Y que vienen de procedencia posiblemente satánica y usted creyéndoles. Usted crea a Dios. Dios es el Dios de lo que no tiene ni lógica. Dios no necesita la lógica. Él es el Dios de los milagros, el Dios del poder. Creamos esto, hermano, para crecer en la fe. Ahora, fíjese lo que pasa. Oiga lo que vamos a leer. Ponga atención a ello y entienda lo que Dios nos está diciendo acá. Marcos 6 y el verso 5. Y no pudo allí hacer ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. ¿Qué le pasa aquí a Jesús? Mire, ¿dónde fue esto? Bueno, fue donde Él creció, en la tierra donde Él creció. ¿De dónde saca esos milagros acá? Si aquí anduvo, es el hijo de José y de María y que sus hermanos ahí están. ¿Qué va a hacer milagro? Ni que nada. No creyeron y ellos se perdieron la bendición. Como hoy la iglesia se está perdiendo mucha bendición porque le cree a lo que dicen en los noticieros y no le cree a su Señor. Se está perdiendo toda la bendición. Le aseguro, hermano, que ahorita nuestro Señor Jesucristo tiene que estar maravillado de ver la incredulidad de la iglesia. Dice, wow. Porque la iglesia, hay mucho hermano por donde quiera muriéndose de miedo. Yo pregunto, si Dios está probando la fe del pueblo, ¿cuántos van a quedar en la iglesia? ¿Cómo van a quedar las iglesias, hermano? Pensemos. Vuelvo a leer. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso las manos. Mire, observe esto. Jesús iba por las calles allá por Galilea y donde fuera. Y la gente dice que se le aventaba. Con alcanzar a tocarlo eran sanados. Otros con que les pegara la sombra de Jesús eran sanados. Y la gloria del Señor se veía. Y la gente era sanada con acercársele. Y todos eran sanados donde llegaba el Señor. Pero aquí tuvo que llegar literalmente, poner las manos sobre de ellos. Para unos cuantos. Porque había un demonio en ellos terrible de incredulidad. Una incredulidad que no dejaba que la gloria de Dios lo sanara. Hermano, con tanta incredulidad, si esa enfermedad le pega, así se muere uno. Porque tanta incredulidad en Dios y creer más en esas cosas del mundo antes que a Dios. Dice, sobre los cuales puso sus manos y estaba, miren nomás, el Señor Jesús estaba maravillado de su incredulidad de esta gente. Hermano, que no vaya a estar el Señor Jesús maravillado con nuestra incredulidad. Imagínense, no lo puedo creer que sean tan incrédulos y dicen conocer a Jesús. Qué tremendo. Ojalá, hermano, que nosotros no estemos procediendo de esa manera. La iglesia de Cristo, la iglesia de los milagros, la iglesia que tiene el Espíritu Santo, que tiene el poder de Dios, que la gloria de Dios se manifiesta llena de incredulidad. No puede ser, es inaceptable. Cuando es el momento que los cristianos deberían de llenarse de poder y salir y orar y declarar bendiciones, declarar destruido ese virus. Cristo vive. Y dice más, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando
Entonces llamó a los 12. Bueno, ahí es donde entra el llamado a los apóstoles. Ahora, hermanos, en Apocalipsis 2 y el verso 10, fíjese lo que dice. No temas lo que estás por sufrir, dice esta versión. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué dice Jesús? Sé fiel hasta cuándo? Hasta que llegue el virus 19, el COVID-19. No, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. ¿Cuál es su promesa? La corona de la vida. Pero mire, aquí dice que echarían a la cárcel para probarlos. Y no tomé demasiadas citas, hermano, de cómo Dios ha probado a la gente, porque pasaremos la noche aquí hablando. Pero Dios ha probado a su pueblo siempre. Y vemos en la historia de la iglesia, después de que la Biblia se cerró, cómo mucha gente fue probada, hermano. Y hombres de Dios de estos tiempos pasados, sabemos que han sido puestos a prueba. Tenemos un enemigo también, pero tenemos a Cristo con nosotros. Y esa es la confianza que debe tener usted como cristiano, yo como cristiano, de ir a Jesucristo, llevarle nuestros temores, hermano, y decirle, yo no soy llamado para estar lleno de miedo, papá. Yo soy llamado para ser valiente, para pelear la buena batalla. Lléname de fortaleza, Señor Jesús. Manda tu espíritu que me fortalezca, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos queridos. Poder. Poder. Eso es lo que Dios te ha dado. Y es necesario que cada cristiano agarre ese poder. Hermano, pero yo siento miedo. Metámonos a orar, hermano. Busquemos a Dios en ayuno, en oración y en palabra. Y usted va a ver que eso se va, hermano. Eso es obra de Satanás, del diablo, ese miedo terrible. Dios quiere que la iglesia sea valiente, esforzada, fiel. Dios, hermano, a esos hombres fieles, ¿cómo los valoriza el Señor? Si usted analiza la Biblia, a esos hombres fieles los ponía en alto el Señor. Y todavía hombres de la iglesia, que nada los echa para atrás, mujeres valientes, Dios los pone en alto. Hermano, mediten el mensaje. Dios me los bendiga y transmítaselo a otros hermanos, mándeselo a otros hermanos, a ver si les sirve de bendición este mensaje y se fortalecen y se animan a creerle a Dios antes que a las noticias que espantan al ser humano. Que Dios me los bendiga, hermanos. Pronto estaremos con otro mensaje más, pero por ahorita estamos terminando. Bendiciones para todos y estaremos orando también por los que están siendo pues atormentados por el miedo, por los que están amedrentados o espantados o aterrorizados, para que Dios les quite ese miedo, hermano, que eso no procede del cielo. Así que ayúdenos también a orar por ellos, por todos los hermanos que viven en ese temor, para que ellos, hermano, se fortalezcan en el Señor Jesús. Una vez cuando sus discípulos estaban muy espantados por por las amenazas que había en Israel, en Jerusalén, ellos pidieron a Dios, Señor, permítenos que tus siervos puedan predicar tu palabra con libertad, sin temor. Y el Señor respondió con un temblor de tierra en aquel lugar y ellos se fortalecieron y predicaron la palabra sin miedo, hermano. Dios es el Dios que fortalece al hombre